¿Qué tal, amigos de MR Canal? Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Otros auriculares. La verdad es que estos días me estoy dedicando a comprar auriculares baratitos para ver si encuentro alguno que diga vaya relación calidad-precio más buena que tienen. En concreto estos son de la marca Baseus y bueno, pues es que están entre 12 y 15 euros en AliExpress. Abajo os dejo en la descripción el link. Y me decidí a comprarlos para probarlos porque la verdad es que tenían buena pinta. Bluetooth 5.0, importante, que muchos baratos pues todavía se quedan en el 4.1 y este ya lleva 5.0. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing y os digo qué tal suenan. Adelante vídeo. Bien, pues aquí tenemos la cajita, muy sencilla. Baseus Hancock Music, el modelo S17, ¿vale? Y aquí tenemos un poquito lo que viene. Son magnéticos, ¿vale? Se pueden pegar entre ellos. Tienen un sonido aquí, pone de alta resolución. Y luego una batería que puede estar hasta 200 horas en modo de espera. Según mis usos, en reproducción de música hasta alrededor de las 7 horas. En llamadas, pues no lo sé, pone las instrucciones o en la descripción de artículo que son unas 6 horas. Pero bueno, el tiempo de carga entre hora y media. Y vamos a abrirlos para ver qué nos viene dentro. Aquí tenemos unas pequeñas instrucciones de lo que hacen los botones, que ahora os explico. Y como veis, el manual de instrucciones viene integrado ya en lo que es la caja. O sea, está bastante chulo, no lleva un manual aparte, lleva la caja que se desmonta entera. Y aquí tenemos los auriculares. Voy a abrirlo y vamos a ver qué nos tiene dentro. Lo primero, pues, lo que viene a ser típico, que es el cable de carga. Yo personalmente pues siempre uso el del móvil o cables USB que tengo por ordenador, entonces este pues nunca lo suelo abrir, pero bueno, aquí viene micro USB. Aquí tenemos los auriculares, como veis se pegan. Voy a quitar esto, los tenía ya guardaditos para hacer el unboxing total. Y aquí está, como veis es un imán bastante fuerte, me gusta que se quede bien pegado. Y aquí tenemos por lo que es el mandito para todas las funciones, volumen más, volumen menos. Si dejamos pulsado tanto volumen más como volumen menos, cualquiera de las dos, pasará de pista o retrocederá a la pista anterior. Y luego el botón del medio, si lo dejamos pulsado se enciende, si lo dejamos pulsado otra vez se apaga, y si pulsamos una vez responderemos llamadas. Y luego además pues nos vienen un par de almohadillas de repuesto, bueno, tapones de silicona o como lo queramos llamar. Como veis, el cable es pues bastante larguito para lo que es todo el cuello. Os enseño un poquito más de cerca lo que es el auricular para que lo veáis bien. Esto es muy blandito y muy cómodo, ¿eh? Ya os digo que es súper cómodo y agarra muy bien a lo que es el oído y no se mueve para nada a la hora de hacer deporte. Aquí tenemos el otro, comparamos cada uno para su lado. Aquí es donde pone si es lado izquierdo o derecho. Left es izquierdo, la R de right es derecho, por lo cual irían así, y este por detrás de la orejita. Ya os digo que son muy cómodos. Voy a emparejarlos, lo he desemparejado antes para enseñaros cómo se emparejan, ¿no? Lo voy a encender. Aquí están. ¿Veis? Baseus Hancock S17. Vinculando. Permiso. Y ya están vinculados. Ahí los tenéis. Cargaditos. Y vamos, os voy a enseñar ahora cómo me los pongo y una prueba de audio, y os daré mis impresiones sobre la calidad de audio que tiene y mis impresiones finales después de una semana que he estado usándolos más o menos, no a diario, pero sí mientras iba en el autobús, al trabajo, etcétera, ¿no? Así que venga, vamos adelante. Bien, pues aquí los tengo, la cuerdecita para atrás, metemos el oído y lo giramos un poquito así y se quedan perfectamente puestos, ¿vale? ¿Veis cómo quedan? Son muy cómodos, ¿eh? La verdad es que son muy cómodos. La almohadilla que viene por defecto a mí me queda un poco grande, entonces yo recomiendo ajustar primero
vuestros oídos, ¿no? Con vuestra oreja, el tamaño de almohadilla. Y ahora vamos con la prueba de música. Hay que meterlo bien para que se perciban los graves. Voy a ver si puedo oír algo poniéndolo aquí. Bien, ya os digo que el audio es bastante bueno, ¿eh? Es bastante bueno. Luego cuando queremos ponemos el imán. No tiene función de imán inteligente, ¿vale? O sea, quiere decirse que si los ponemos la música sigue sonando, no se paran, como por ejemplo pasaba en los Blue Audio que tuve o en los OnePlus Wireless, que sí pausan al imán. Pero bueno, esto ya es una cosa que por 15 euros pues tampoco vamos a pedir mucho, ¿no? Pero como veis se ponen bastante cómodos. Vale, voy a poner otro tipo de música y os voy diciendo, esto es como una especie de pop rock, ¿vale? Pero si ponemos un poquito más... A ver. Por ejemplo, un poco de pop que tiene más graves. El volumen no lo voy a decir ahora mismo, pero vamos, está bastante bien, muy alto. Te avisa. Cuando llegas a cierto nivel de volumen, pues te avisa. Y otra cosa importante, aísla mucho el ruido exterior, ¿vale? No lleva cancelación activa de ruido, pero la verdad es que no oigo nada de fuera. Vale, bueno, voy a parar porque me quedo solo. Bien, os voy a dar mis impresiones sobre estos auriculares y lo que me han parecido a mí, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre, desde que tengo los OnePlus, la verdad es que esos suenan de forma espectacular, entonces es difícil que unos más baratos suenen igual, ¿no? Para eso valen 70 euros y eso valen 15, ¿vale? De todos los que he probado así de entre 15 euros, estos me han gustado bastante. He probado Soundpeats de Amazon, etcétera, antes de lo que no tengo vídeos porque me he dedicado a hacer vídeos desde hace poco de tema de auriculares, ¿no? Pero sí que noto que la verdad es que se escuchan bastante bien, tiene un sonido muy equilibrado. Tal vez los agudos los tienen un poco más altos o más se notan más que con otros auriculares, pero luego el tema de graves y medios, pues la verdad es que los noto bastante equilibrados. Se notan los graves, no tienen bom bom, ¿no? Pero se notan bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues me han resultado muy cómodos. Como lleva este tipo de almohadilla que son en dos, como la que se mete dentro y luego que tiene otra goma afuera, pues la verdad es que se queda bastante aislado con respecto al ruido externo, ¿no? Entonces no le hace falta una cancelación activa de ruido porque la verdad es que aísla bastante bien, ya os lo digo yo. En cuanto a calidad de llamadas, durante esta semana también está haciendo llamadas telefónicas y no hay ningún problema, no se me ha entrecortado nunca, me han escuchado perfectamente, yo oía perfectamente, el micrófono ha funcionado bien. Entonces pues no tengo más que decir, la verdad es que por 15 euros, 14 incluso que vale ahora creo, me han parecido muy bien, o sea, muy bien, importante. Por ejemplo, los OnePlus, cuando los tengo como son Bluetooth 4.1, si me los meto en el bolsillo y luego me ponía el abrigo en invierno y tal, pues a veces al andar perdía, a veces como un pequeño microcorte, ¿no? Sin embargo, con estos, la verdad es que el Bluetooth 5.0 ayuda a eso y los he tenido en el bolsillo, en chaqueta, etcétera, y no he tenido ningún microcorte, el sonido siempre muy claro, haciendo deporte no se mueven, en fin. Si no queréis gastaros mucho y os conformáis con un sonido normalito, son unos auriculares que os recomiendo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos.